tardes. Es un placer para mí poder compartir este tema con ustedes. Un tema muy importante que el Señor quiere que podamos ver y que podamos analizar en nuestra vida. Cualquier área que esté relacionada con esto y que es necesario que Él sane, limpie, liberte, restaure dentro de nosotros. El tema que hoy vamos a tocar se llama la violencia y sus consecuencias. Se le invito a que usted allí en su lugar, junto conmigo, pueda orar al Señor y podamos pedirle que Él abra nuestro entendimiento para comprender claramente su voluntad con respecto a esta emoción. Padre, en el nombre de Jesús, invoco tu presencia. Le pido al Espíritu Santo de Dios que venga y me guíe en esta exposición. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú puedas abrir el entendimiento de cada uno de mis hermanos que está escuchando esta enseñanza, que tú puedas guiarme en cada palabra y que cada palabra que yo diga tú la puedas direccionar tan precisamente que cada uno pueda comprender claramente lo que tú le quieres hablar, lo que tú le quieres enseñar. Señor, vengo a sujetar toda voz contraria a tu voz, toda dirección contraria a tu dirección y todo diseño contrario a tu diseño de vida. Señor, digo que esta palabra tuya encuentra un buen lugar en el espíritu y en el alma de cada hermano que lo está escuchando, y que aún el área del raciocinio, el área consciente, es penetrada completamente con tu palabra, de tal forma, Señor, que todo lo que tú nos enseñas nosotros lo comprendemos con el entendimiento oída. Que ese entendimiento que tú en un instante nos puedes revelar una palabra que de ninguna otra manera nosotros podríamos entender ni conocer. Te pido, Señor, que hoy día tú nos ministres en la profundidad a cada uno de nosotros, para que al terminar esta enseñanza tuya, Señor, podamos permanecer en la verdad que hace libre. Gracias, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad de compartir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale al que tiene al lado que no se vaya a quedar dormido y usted sea el vigía de su hermano, porque es importante que nada nos robe esta palabra. Veamos qué es lo que nos dice la palabra acerca de la violencia. Bueno, Efesios 4:6 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, si dice airao, bueno, yo puedo sentir ira. Y además dice, pero dentro de ciertos límites que yo te voy a decir cuáles son esos límites en los cuales tú te puedes mover con esta emoción. Pero cuidado, no se ponga el sol sobre tu enojo, que es otra emoción. Ahora, yo encuentro que el Señor es maravilloso porque Él nos hizo con emociones y nos da esa bendición de poder movernos con estas emociones, expresar lo que sentimos, pero también podríamos decir que nosotros tenemos emociones positivas y emociones negativas, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, una emoción positiva sería la alegría y una emoción negativa sería el enojo, por decirlo. Pero estas emociones negativas, el Señor no nos dice que no las sintamos. El Señor dice que estas emociones debemos canalizarlas dentro de márgenes sanos, donde ni nosotros ni nuestro entorno sea dañado. Y esto es lo que nos muestra Efesios. O sea, el Señor dice, te doy permiso para que tú tengas ira, pero esa ira tiene que estar limpia de pecado. ¿Cómo es eso? La ira es una pasión del alma y esta pasión nos mueve a la indignación, nos mueve al enojo, pero también la ira es una respuesta frente a una situación y puede producir en nosotros ese sentimiento de una venganza justa o injusta según el concepto de justicia que nosotros tengamos y de acuerdo al hecho que ocurrió. Por ejemplo, es injusto que si usted está haciendo una fila, ¿no es cierto?, en el banco y usted está topado con la hora, que alguien venga y se ponga adelante de usted en la fila y sin respetar todo el tiempo de espera que usted y todos los demás han tenido, se ponga en la fila y lo atiendan a esta persona antes que a usted. Eso es un enojo, ¿no es cierto?, justo.
es una molestia justa, pero nosotros tenemos que aprender a canalizar este sentimiento. Si esa molestia o esa ira se ajusta a lo que el Señor expresa en Marcos 3:5, nosotros estamos bien. Miren lo que dice Marcos 3:5. Entonces, está hablando Jesús, mirando alrededor con enojo. El Señor se enojó, sí. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano le fue sana. Esta ira de Jesús es sin pecado, pero él tenía ese enojo, ¿no es cierto?, en su corazón, o esa indignación, porque veía que había una dureza en el corazón. Entonces había un hecho que justificaba ese sentimiento de Jesús, pero era sin pecado. Él no reaccionó de una forma incorrecta, porque eso no estaba en su corazón, sino que él hizo lo que tenía que hacer, y este hombre fue restaurado de su mano. Nosotros, por lo tanto, no podemos ser esclavos de la ira. Nosotros somos llamados a gobernar sobre la ira. Ahora, si a esa ira, a esto que dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, si a esta ira nosotros le vamos sumando el enojo, la cosa comienza a aumentar un poquito. Dice, por lo tanto, esta palabra, podemos traducirla así: no permitas que ningún enojo y que traiga una irritación o una exasperación se mezcle con tu ira. Siente, está bien, puedes manifestar ese sentimiento porque ves algo injusto, pero a ese sentimiento tú no le sumes el exasperarte, el irritarte, el ponerte violento. Por eso dice, cuando esto sea justo, ¿no es cierto?, que estás sintiendo esto, ponele un límite a ese enojo. Y el límite de ese enojo es: sácalo de ti antes de la puesta del sol. Porque eso significa: no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué significa para un judío que se pusiera el sol? Es decir, que comenzara el otro día. No comiences, esto es una orden del Señor, hermana, hermano, y para mí misma. No comencemos el día con un enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo, sácalo y saca de ti todo ese sentimiento de irritación, de exasperación, de violencia. Porque podemos decir, por ejemplo, que la ira es el origen de la violencia. Ahora, no hay ni un solo verso, hermano, que justifique a la violencia. Es decir, usted no va a encontrar un verso en la palabra que diga está permitida la violencia, pero no se ponga la violencia sobre tu enojo. No. Perdón, no se ponga el sol sobre la violencia. No, no dice eso. Dice airado, o sea, tiene ese sentimiento de ira, que es un sentimiento de respuesta a algo que nosotros vemos que a nuestra lectura es injusto, pero no peques, no le sumes cosas incorrectas y no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero, ¿qué es la violencia? Yo le voy a leer algunas definiciones de violencia. La violencia viene del latín violentía y es la cualidad de violento, la acción y efecto de violentar y violentarse. Es decir, la violencia incluye una acción de utilizar la fuerza o la intimidación para cualquier propósito, para alcanzar cualquier propósito, y está relacionada con la agresividad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la violencia, estamos hablando de que se violenta a alguien o uno se violenta a sí mismo, porque esto va de la mano con la agresividad. Cuando el ser humano utiliza ese impulso de agresividad con conciencia de provocar daño, o sea, en la violencia, hermano, hay una intencionalidad de dañar a alguien. Eso, cuando uno tiene ese sentimiento, estamos hablando de violencia.
y también se puede considerar una agresividad. Por ejemplo, si usted se enoja con su hijo porque no hace la cama, con su hija porque no hizo la cama, y en usted salen palabras con la intención de dañar, usted está teniendo un acto violento. Porque en el verso que nosotros leímos de Jesús, Jesús nunca tuvo la intención de dañar. Él ordenó las cosas, pero no tuvo en sí esa agresividad que tiene por fin intimidar o alcanzar un propósito. Ahora, lo violento es aquello que está fuera de su estado natural. Nosotros no fuimos diseñados, hermanos, para vivir en violencia. De hecho, nuestro Padre es un Dios de paz. Jesucristo es el príncipe de la paz. Entonces, cuando el hombre se sale de ese diseño con el que fue creado, estamos hablando de un violento. ¿Cómo ejecuta esa violencia? Con fuerza, con ímpetu, con brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. Ahora, la violencia, el comportamiento de la violencia provoca daño físico, psíquico, a uno mismo, al prójimo. Entonces, la violencia nosotros tenemos que entender que es mucho más allá de una agresión física, porque la violencia también va de la mano con agresiones emocionales, a través de las ofensas, a través de las palabras, de las amenazas, provocando daño en el otro. Por eso es que la violencia causa secuelas físicas y psicológicas. Una persona que ha sido víctima de la violencia verbal, donde los padres siempre le han dicho que es un estúpido, que es un inútil, que es un limitado, en su manifestación como persona va a ser limitado, porque eso daña en la persona las áreas de seguridad, de identidad. Y esto es con una intención, hermano, porque recuerde que la violencia tiene la intención de provocar un daño. Por eso es que el Señor nunca permite la violencia en ninguna de sus formas. Si usted está siendo violento, de acuerdo a esta definición, que es la definición del diccionario, sepa usted que usted está dañando el diseño de Dios en su vida y en la vida de su familia. Si usted está diciendo palabras hirientes a su hijo, a su esposa, a su esposo, usted está dañando el diseño de Dios en esa persona. Y no se engañe el hombre, todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Es importante que yo creo que todos nosotros tenemos que analizarnos, porque ninguno de nosotros puede decir, tengo las manos limpias de violencia. La violencia no viene del reino de la luz, hermano. La violencia viene del infierno. Cuando nosotros somos violentos y tenemos estas acciones contra nuestro prójimo, contra una persona en el trabajo, contra la persona que nos lleva en el Transantiago, nosotros estamos haciendo avanzar un reino que no es el reino de la luz. Y no te olvides que todo el que está a nuestro lado fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, esto es muy importante. La violencia son aquellos actos que tienen que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre una persona, sobre un animal, sobre un objeto, y que tiene como resultado la generación de un daño sobre esa persona. Sobre ese animal, sobre ese objeto. ¿Sabes qué es impresionante? Yo quiero contarle acá el caso de un familiar mío que tenía un trauma contra los espejos, un trauma. Yo no entendía mucho por qué, y cuando converso con la mamá de esta joven, que en ese tiempo era niñita, el papá, en la casa, en un acto de violencia, quebró el espejo con un puñete. Pasaron años, hermano, años. Y orando por la niña, porque la niña tenía mucho miedo, mucho terror. Comenzamos a orar y preguntarle al Espíritu Santo cómo partió. Y lo que la niña recordaba era a su papá como un loco en la casa, quebrando sillas y quebrando el espejo. Satanás utiliza estos métodos cuando nosotros le abrimos la puerta y lo dejamos que nos gobierne de esta manera.
y comienza a marcar a los niños desde pequeños. Entonces, la violencia, claro, es que no le pegué a mi señora, sí, pero quebraste la taza en presencia de los niños. Es que no le pegué a mis hijos, sí, pero pateaste la puerta. Y cuando los niños sean grandes, los niños van a patear la puerta. Hoy día mismo, hermanos, yo tenía tuve una conversación con un matrimonio. Son jóvenes que recién están caminando en el Señor y que han ido avanzando en muchas cosas. Pero hoy día yo conversaba con ellos y ellos me decían, tuvieron una crisis tan fuerte, hermano, una crisis tan fuerte, donde este joven agarró del pelo a su señora. Yo le pregunto, pero ¿de dónde aprendiste esta brutalidad? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo fue? Y le pregunto, ¿tu papá fue violento? Mi papá dijo, le pegaba a mi mamá constantemente, la arrastraba por el pelo, qué sé yo, y yo decía, yo en mi temor, porque yo sentí mucho temor, mi forma de reaccionar frente al temor de lo que estaba ocurriendo con mi esposa fue pegarle. ¿Y tú viviste, le pregunto yo, actos de violencia? Sí, mi papá me partió la cara muchas veces, me quebraron la nariz, me hirieron la oreja. Hermano, este joven ahora, un joven ya, es joven todavía, adulto joven, ya llegando al adulto joven, está tan truncado que se siente un inútil en los trabajos. Las huellas que el infierno va dejando son tremendas secuelas psicológicas. No es mucho más que un golpe o un puñetazo. Entonces, la Biblia también define la violencia. Nosotros ya vimos, de acuerdo al diccionario, la violencia es una fuerza que sea física o psicológica contra una persona, un animal, un objeto que tiene como finalidad provocar daño, o en uno mismo o en otro. Porque fíjese, hermano, que hay gente que se pega a sí mismo para provocarle daño a otro. O a veces porque se sienten tan sucios que se autodañan. Esa es la violencia de acuerdo al diccionario y siempre va contra el diseño de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios utiliza para la violencia jamás, pero con una K antes. Esa es la palabra hebrea que la Biblia utiliza para la violencia. Y esta se encuentra más de 60 veces solamente en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí yo te adelanté un poquito antes, pero te lo quiero decir. Esta palabra violencia se define como la ruptura del orden divino establecido. Entonces, aquí se me amplía un poquito más la cosa. Se me amplía un poquito más porque no tan solo la Biblia habla de violencia cuando nosotros estamos ejerciendo una fuerza y violentando a otro. Esta palabra violencia incluye, y usted ya lo ha conocido en las clases anteriores, iniquidad, malicia, daño, afrenta, injusticia, maldad, robo, desnudar, injuria. Fíjate que hablar mal de alguien, injuriar a alguien, es una violencia, un acto de violencia según el Señor. Injuria, injusticia, crueldad, agravio. Incluso incluye una ganancia injusta. Entonces, cuando el Señor nos habla de violencia, Él es mucho más profundo que el diccionario de la Real Academia Española. Porque inclusive, cuando se habla de robo y de una ganancia injusta, el Señor dice, esto es violencia. Claro, porque es una violencia que yo estoy cometiendo contra otra persona al quitarle algo que es de esa persona. Para nosotros sería violencia si solamente le pegó. No, pero es mucho más que eso. Si ya se hizo eso, es injusto y eso es violencia para el Señor. ¿Qué versos tenemos? Usted ahí lo está viendo, seguramente en el Power que se está proyectando. Gracias al equipo de grabación por hacer esos Power. Está Deuteronomio 19:16, 19:18, 19:19, Éxodo 23:1, Génesis 6:11 y Génesis 16:15. Ahí están en la pantalla para que usted los pueda anotar. Ahora, ¿cómo actúa la violencia? Fíjate que la violencia
cuando se produce entre las personas, siempre trae separación. Siempre. Trae daño. Trae secuelas físicas en el cuerpo, psicológicas. Y esto se puede manifestar como una amenaza sostenida y duradera. Y el daño psicológico no tan solo es para la víctima, sino también es para el victimario. Y obviamente trae repercusiones negativas en la sociedad. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, un esposo que golpea a su esposa. ¿Usted cree que la esposa va a querer estar tomando café con el esposo en la tarde? ¿Que se va a olvidar de que le pegó? Va a llegar al trabajo, ella, toda marcada. ¿Usted cree que se va a desempeñar bien en el trabajo? No, no es posible que se desempeñe bien porque tiene una herida en el alma. El violento, por su parte, viene la culpa nuevamente, que perdóname, y se genera este círculo vicioso de la violencia. Ahora, cuando una persona está siendo víctima de la violencia, no razona, no dialoga, se vuelve obstinada, no entiende razones por un detalle chiquitito, porque no le pusieron la sopa a la temperatura que quería, no entiende, genera una violencia. Una persona violenta es una persona egoísta, que no tiene empatía con el otro, no se pone en el lugar de otro, o sea, no dice, pucha, si la sopa no está caliente, me la caliento un rato. No siente empatía. De hecho, todo lo que viola lo razonable es violento, porque se impone por la fuerza. Ahora, la violencia es un diseño del infierno, porque la violencia destruye lo que toca y engendra, da origen a formas de opresión y de esclavitud en las personas. Y los daños, hermano, que nosotros vemos son mucho mayores que los daños que uno ve a simple vista, porque pueden afectar a las generaciones. ¿Y sabe qué? Hasta afecta a la tierra donde vivimos. O sea, no para ahí nomás. No para ahí nomás el tema de la violencia. De hecho, hermanos, se tocan. Para nosotros nuestra tierra sería nuestro trabajo, nuestra casa. Y la toca. Por favor, le pido ahí que usted pueda revisar Génesis 6:11. Porque la violencia es un atentado contra la vida. Y contra la vida que solamente depende del Creador. ¿Por qué hay violencia? ¿A dónde viene la violencia? Ya dijimos que la violencia era un diseño del infierno, porque nuestro Dios es un Dios de... Yo me imagino que usted dijo al otro lado de la cámara, paz. Y si no lo digo, diga paz. Es amor. Y el amor no hace nada indebido. O sea, nuestro Dios, nuestro Padre, que es la genética de Él la que tenemos adentro. La tenemos, no es que se nos ocurrió, no está adentro. La genética de Dios en usted y en mí es una genética de paz, es una genética de amor, y el amor no hace nada indebido. Mire lo que dijo Jesús: mi paz te dejo, mi paz te doy. Y sabes que cuando el Señor dice estas palabras, no era precisamente el mejor momento de su vida. ¿Sabes cuándo dijo estas palabras Jesucristo? Momentos antes de ser apresado. Ya lo venían a aprender. Y Él dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como te la da el mundo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Ve una situación de presión? Yo soy la paz. Él dejó su paz. Y nosotros tenemos que tomar esa paz para nosotros, para nuestras casas. Jesús trajo esa paz porque la tierra estaba llena de violencia. La violencia tiene su origen en Satanás. Él fue el primero que generó los actos de violencia contra Dios cuando se rebeló contra Dios. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos que el diablo, que Lucifer desde un principio fue un homicida, es decir, un violento. ¿Cuándo empezó? Yo le invito a leer Ezequiel 28, 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Guarda esa palabra maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Los querubines están ahí, en esos ambientes. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ahora, la corrupción y la maldad, que son dos palabras que se mencionan en este verso, son formas de violencia. Y estas formas de violencia generan daño y destrucción a la tierra, a las personas, a la familia. Si recordamos la consecuencia de esta maldad en Adán, vamos a recordar también la maldición que esto trajo sobre la tierra. Por eso es que podemos decir que cuando una persona tiene un comportamiento violento, incontrolable, es porque tiene una raíz de maldad aquí adentro. Hay una raíz de maldad, hay una raíz de corrupción adentro, que solo el nombre de Jesucristo lo puede quitar. Si tú eres un hijo de Dios, no es normal que tengas un comportamiento violento incontrolable, eso no es normal. Hay algo que no está bien. Recordemos el primer acto, por decir primer acto de violencia, con una muerte. Porque el primer acto de violencia, de acuerdo a la definición de la palabra del Señor, fue cuando Adán acusó a Eva. Hizo algo injusto. Recordemos que maldad, injusticia, todas son formas de violencia. Entonces, este primer acto de violencia que trajo una consecuencia nefasta, podemos verlo en Caín, porque acabó con la vida de una persona, que es su propio hermano, pero también manchó la tierra. El Señor le preguntó, por favor revise Génesis 4, 6 al 10. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Y te ves tan triste. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Mira el Señor diciéndole, ¿por qué? El pecado no te puede dominar, tú tienes que dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Mira, el Señor se lo dijo antes. Antes le dijo, le dio la forma de gobernar sobre esa emoción. ¿Qué hace Caín? Le dice a Abel. Esto fue, hermano, después de que ellos presentaron cada uno su ofrenda al Señor. Vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y mira Caín lo que respondió, bueno, lo había matado. No sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo, pidiendo justicia. ¿Por qué estás enojado? Eso significa arder de cólera, de celos, alterarse, enardecerse, encenderse, enojarse, ensañarse. ¿Por qué estás airado? En otras palabras, ¿por qué estás encolerizado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te ensañaste? O sea, esa emoción que no fue controlada por Caín, y al no obedecer esta la instrucción del Señor que le dijo domínala, terminó en un asesinato.
¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta, hermano, que el Señor siempre, antes de que ocurran las cosas, nos va dando como señales, nos va diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Todo parte de poquitito. Y cuando uno no toma control y no domina sobre eso, termina en un problemón. Luego, esta violencia que partió en un punto, por decirlo, porque Caín mató a Abel, se multiplicó tanto, hermanos, tanto, que la tierra se llenó de violencia cuando llegaron los tiempos de Noé. La tierra se llenó de eso, es como una siembra. Cuando tú eres violento con palabras, o tú eres violenta con palabras, con acciones, con caras, hermano, porque sabes que la violencia a veces ni siquiera se habla. Basta que tú hagas esto. Eso es violencia, hermano, porque cuando uno hace esas miraditas para provocar daño en el otro, es violencia. El que alguien te quiera saludar y tú le hagas, o me van a decir que uno hace esa torcida de cara para que el otro se sienta contento. Son formas de violencia. Entonces se corrompió la tierra, dice Génesis 6, 11 al 13, y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces, las consecuencias que trae la violencia son nefastas y son terribles. Yo solamente quiero llevarlo a analizar un poquito esta palabra del Señor con Caín. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. La violencia, hermano, el hacerle daño a alguien, y aquí yo no he asesinado a nadie, no lo sé, hermano, no sé. El que no ama a su hermano es homicida, no lo sé. Si han habido actos de violencia en forma de abortos en tu casa, no lo sé. Si han habido violencia de tal forma que los golpes han derramado sangre sobre la tierra, no lo sé. Si la violencia ha sido sexual, porque nosotros como que tenemos un marco de violencia, pero la violencia es familiar, sexual. Hay distintos tipos de violencia, hermano. Psicológica, física. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Hermano, hay una maldición. Cuando laves la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Sí, por hermano, porque lo que el hombre siempre va a cosechar. O sea, violencia trae violencia. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín será 7 veces castigado. Fíjate que nunca le dijo, ok. Nunca anuló la maldición, sino que dice, el que matare a Caín, o sea que lo podían matar, sí, será 7 veces castigado. Se sigue el ciclo. Dice, entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera. Mira, primero, maldito de la tierra. Maldecir, hermano, es maldecir severamente. Y maldecir, ¿qué cosa es maldecir? Es hablar un mal, algo malo sobre alguien. Para que tenga una idea mejor, es lo opuesto a la bendición. Que te vaya bien, que te vaya mal. Que la tierra te dé su fruto. Que, hermano, y cuando hablamos del fruto de la tierra, estamos hablando de tus finanzas, de tu trabajo. O sea, si a mí me va mal por la finanza, yo no tan solo, nosotros estamos como tan cerrados que siempre pensamos, no diezmo, no ofrenda, y no vemos las cosas que maldicen la provisión. Y una de las cosas, hermanos, que maldice la provisión es la violencia. Si usted creció
en un hogar violento, donde el papá maltrataba a la mamá psicológicamente, es necesario sacar eso de su vida. Porque la maldición, hermano, no es solamente sobre los padres. Y es necesario que usted le diga al Señor: Señor, yo me arrepiento de la violencia de mi casa para que sus finanzas puedan volver a florecer, para que usted pueda tener una casa, hermano. Y un montón de gente que anda errante y arrienda aquí, arrienda allá, vive de allegado, porque tiene una historia de violencia. Cuando tienen historias de violencia, hermano, les cuesta hasta sacar un crédito hipotecario. ¿Y por qué si el Señor me bendice, se supone que me llamó a bendición, no me llega la bendición? Por la violencia. Revisa tu vida, revisa cómo te criaste, revisa cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Revisa cómo tratas a la autoridad. Por lo tanto, maldito seas tú de la tierra, es una declaración del juicio de Dios sobre alguien. ¿Fuiste violento? ¿Fui violenta? Maldito seas tú de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando trabajes no te dará su fuerza. Entonces tú te vas a dar cuenta que hay como una desproporción. O sea, yo trabajo pero no recibo lo que debería recibir. Trabajo mucho, pero se me hace nada el dinero. Tengo un excelente sueldo y se me va entre los dedos. Porque la violencia trae escasez a la familia. Y esto es muy terrible, hermano, porque esto no tan solo te va a afectar a ti o a mí. Afecta a nuestra casa, trae escasez a la familia. Tercera cosa, errante y extranjero serás sobre la tierra. Hay un decreto del cielo de ser vagabundos en la tierra, de no poder echar raíces. Entonces estás en una pega, estás en otra, estás en esta casa, te tienes que cambiar para allá, no tienes relaciones estables con la gente, porque serás errante. Entonces no puedes tener un amigo de años porque algo pasa y se rompe. No puedes tener una relación fructífera porque algo pasa y se rompe. Entonces, aquí tenemos que ver que incluso no nos podemos establecer en la palabra de Dios. Y la vida de uno no se puede establecer en esa palabra que el Señor nos está dando. Hay una comezón de oír la palabra del Señor, pero no pueden hacer vida esta palabra de Dios. Porque hay un decreto de errantes, entonces como que la palabra les entra, pero no logra hacer el efecto, como si entrara y saliera. No encontrar adentro una raíz, un punto donde echar raíz la palabra del Señor. Van de un lado para otro, no se les revela la palabra del Señor, no lo entienden. Eso es errante y extranjero será sobre la tierra. Caín le responde: he aquí me echas, soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Me echas, soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Porque la violencia daña tu relación con el Señor. Si daña tu relación con el Señor, de tu presencia me esconderé, también va dañando tus relaciones con la gente. Dígame usted, ¿que uno no se termina cansando de esa persona que se enoja por todo? ¿Sabes qué más? A este hay que dejarlo, porque hoy día anda con la pata izquierda, se levantó con la pata izquierda. Dejémoslo. Porque una persona que se mueve en un ambiente de violencia, que te contesta mal, que te responde de manera incorrecta, hermano, eso cansa. Y se opta finalmente por terminar ese tipo de relaciones. Me echas, soy de la tierra. Cuando se daña la relación con el Señor, siempre la consecuencia es que se dañan las relaciones con el entorno. Quinta cosa, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Porque tal como dijimos delante, la violencia atrae violencia. Y un violento está rodeado de ambientes de muerte. Y cuando hablo de ambientes de muerte, no tan solo me estoy refiriendo a homicidios, sino que estoy hablando a muerte en la familia. Mata a tu familia con eso. Hay muerte en la familia, en los trabajos, en las relaciones, en la persona misma. Pero el Señor, mira qué bueno, el Señor yo lo encuentro extraordinario. El Señor va y le pone una marca a Caín para que no lo mate cualquiera. El Señor trata de parar el ciclo de la violencia, trata de decir, ok, voy a tratar de detener
obstante, el que lo mate, porque va a ocurrir, recibirá 7 veces el castigo. ¿Cuál fue el resultado de esa muerte? La maldad se multiplicó. Ahora, la violencia separa a las familias, deshonra a las personas. Lo peor es que destruye la hermosa relación entre una persona y el Señor y detiene su bendición. Consecuencia, la tierra se llena de violencia. Mira lo que dice Génesis, que te lo voy a volver a leer. Génesis 6, 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La violencia tuerce el camino. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Sabe por qué tuerce el camino la violencia? Porque la violencia viene de un corazón torcido. Y ese corazón torcido hace que el camino se arruine, hace que se destruya, que se estropee, que se deprave, que se dañe y que traiga ruina a la vida. Y es la misma raíz de la corrupción que se suelta sobre la tierra. Entonces, esto ocurre a nivel de persona, pero también ocurre a nivel de la tierra. Job 30, 18 dice: la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Y claro, las vestiduras espirituales se deforman, pero ¿usted ha visto la cara de una persona violenta? Cuando están manifestando la violencia, es impresionante. Se deforma, como que los ojos se le van a salir, como que le respiran así como por la nariz de una manera extraña, el cuerpo adopta una posición, sube la adrenalina, una serie de cosas, la gente se deforma. Y esta deformación viene sobre el violento y sobre la víctima que es afectada. Mira la cara de terror. La cara de terror en la persona que es violentada. La violencia deforma mi vestidura. Esta es una persona que fue víctima de violencia. La cara se decae. Y el rostro, hermano, no es otra cosa que el reflejo del alma, de las marcas, de las emociones, de los pensamientos. Ahora, cuando la violencia es física, uno puede ver las marcas en el rostro, en el cuerpo. Son marcas visibles. Yo me acuerdo, igual un familiar mío, que cuando este papá se ponía violento, este niñito, en su susto, él dormía toda la noche debajo de la cama. En realidad yo no sé si dormiría él. Y toda la noche estaba debajo de la cama, arrodilladito, con frío, con lo que fuera, porque su miedo cuando el papá se ponía violento era tan grande, que él no se acostaba en la cama. ¿Usted se puede imaginar esa escena? Conversaba con una mujer la semana pasada. Y ella también está siendo libre de la violencia de aquí adentro, de su ser. Y ella me decía: yo era la única persona que cuando mi papá llegaba borracho y le pegaba tanto a mi mamá, tanto, yo era la regalona de mi papá. Y mi mamá, en medio de su terror, yo chiquitita, me decía, tendría 4 o 5 añitos, no más que eso, mi mamá me iba a despertar y me decía: hija, ábrele la puerta a tu papá. Porque si el papá llegaba a esas 3, 4 de la mañana y tocaba la puerta y la mamá no abría enseguida, él la deformaba golpeándola. Entonces ella decía que la mamá la despertaba a ella de ese potecito, tocaba este varón la puerta, no sé si sería una vez o varias, la verdad no recuerdo, puede haber sido una vez, no sé. Y decía que ella abría la puerta y ella le decía: papito, te voy a acostar y te vas a dormir tranquilito.
Y el papá se acostaba y se dormía tranquilito, me contaba esta amiga tan linda. Y ella, pasaban los años, le dijo al papá, ¿tú crees que yo me olvidé? Y yo no me olvidé de las cosas que pasaron. Y ella lucha hasta el momento, hasta la fecha, porque ella tiene un entendimiento del Señor que ha ido avanzando en muchas áreas de su casa. Porque la violencia, hermano, cuando se practica por los padres y se sigue practicando, hermano, esa iniquidad que está en el espíritu, pasa al cuerpo, pasa al ADN natural. Entonces, en uno de sus hijos hay un diagnóstico de una enfermedad natural completamente ligada a la violencia. El Señor, en esta preciosa hermana, ha hecho una liberación tan linda que Él sacó esa iniquidad de dentro de ella de una manera sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Deforma la vida de las personas. Deforma no tan solo el rostro, no tan solo la vestidura, deforma el diseño de Dios para que sean personas plenas, felices. Si la violencia solo trae infelicidad, amargura, destrucción. Porque Jehová ama la rectitud. Y la violencia afecta a las generaciones. Los hijos van a sufrir la consecuencia de este pecado. Me acuerdo un hermano vino acá a hablar conmigo porque él le pegó a su señora. Yo le dije en esa oportunidad, tú le sigues pegando a tu señora. Una, que la denuncia de carabineros no se la despinta. Pégale a tu señora, porque eso se le había ocurrido. No va a pasar nada de tiempo cuando le van a empezar a pegar a tu hija. Porque él antes había tenido escenas de violencia verbal con ella, pero no le había pegado. Hermano, esto fue literal. Le pegó a la señora, no pasó ni un mes que el marido de la hija le empezó a pegar. La maltrató a la hija, la dejó, la abandonó. La violencia afecta a las generaciones. ¿Quieres que maltraten a tus hijos? ¿Quieres que maltraten a tus nietos? ¿Quieres que a tus nietas las anden trayendo el pelo? Entonces dile palabras ofensivas a tu señora. Dile cualquier ofensa a tu señora. Apriétale las muñecas, lo que tú quieras hacer. Y a tus hijos, a tu hija, a tus nietos, no tan solo le van a hacer eso, le van a hacer muchas otras formas de violencia. Porque eso afecta a las generaciones. Te leo Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, pero la descendencia de los maltratadores será destruida. Uno de pronto no entiende por qué los hijos se mueren jóvenes. ¿Por qué esta persona, si era tan buena, vivió tan poco tiempo? ¿Por qué el otro brillante se murió? ¿Por qué le salió un cáncer fulminante y se murió? Mas la descendencia, los hijos de los maltratadores serán destruidos. La Valera dice la descendencia de los impíos. Si tú vas a la raíz de la palabra impío, vas a ver que es el maltratador. ¿Por qué? Porque esa palabra impío, esa palabra maltratador, significa una condena a muerte. Condenar y determinar o sancionar como delincuente, como malvado, como perverso. Ahora, bueno, mi hijo en realidad no se murió, claro, pero el matrimonio no va a prosperar. Se va a destruir. Se va a tocar la descendencia sí o sí. Y no es que el Señor nos esté maldiciendo, nos está diciendo las cosas, las consecuencias de nuestros actos. Dios aborrece a los violentos, no los puede tolerar. Por favor, lee Salmos 11:15. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Siente rechazo, siente aversión, no las puede tolerar en su presencia. Entonces, ora, yo no puedo soportar la violencia, ora, pero te descontrolaste castigando a tu hijo, pero te descontrolaste cuando quisiste corregir, no fuiste sabio. Porque el objetivo de la corrección no es hacer daño, sino es
enmendar una conducta. Es que lo que está torcido se enderece. No es que porque tú tenías montones de problemas en el trabajo, en la casa, o qué sé yo, problemas económicos, te ensañaste con el niño y le pegaste más allá, o le dijiste palabras que lo dañaron. Entonces, hermano, Dios siente rechazo. El Señor es opuesto a la violencia porque Él es un Dios de paz. ¿Cómo lo arreglamos? Porque en realidad este es un tema que es mucho más profundo que esto, pero de alguna manera nosotros quisimos que usted pudiese ver que la violencia va a maltratar el alma, va a deformar el diseño de Dios, va a impedir que su oración sea contestada, va a traer consecuencias económicas, su descendencia no va a ser próspera, va a usted habitar en lugares de un lado hacia otro porque trae decretos de errante. Entonces, todo este tipo de cosas se van a vivir. Pero ¿cómo soy libre de esto? Es presentarnos delante del Señor. Yo digo que todos nosotros, porque todos nosotros hemos tenido estos actos. Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Verdad. Yo soy culpable. Yo soy violento. Yo tuve conductas violentas. Contra esto, contra lo otro. Pensamientos que los hablé horriblemente. Y reconocer delante del Señor, yo tengo esto, Señor. Mi casa lo tuvo, Señor. Yo necesito sacarlo de mí porque todavía, cuando algo me molesta, yo reacciono violentamente, haciendo daño al otro. ¿Sabe por qué? Porque solo la mano de Dios puede hacernos libres. ¿Sabes que la violencia, hermano, los espíritus de violencia no salen porque uno cambie la conducta? Que me voy a proponer no contestar mal. No, hermano, eso viene de la maldad de adentro. Si nosotros estamos teniendo un problema de violencia es porque lo tenemos dentro. No es una conducta, es mucho más que una conducta. Está dentro de nosotros. Proverbios 28:13, que es un verso tan lindo que trae tanta libertad, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, yo tengo que asumir el problema y sacarlo a la luz y cambiar mi conducta, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando aceptamos la ayuda de Dios y aceptamos que necesitamos ser liberados de esto, podemos apropiarnos del sacrificio de Cristo, porque en la cruz el Señor llevó la maldad, nuestra maldad. Si queremos verdaderamente ser libres, hay una esperanza, porque el Señor puede redimir nuestra alma de la violencia. ¿Qué significa redimir nuestra alma? Comprarnos por completo, tomar esa área, volver a poseerla y unirnos a su familia y darnos ahí de su sangre, porque su sangre, la sangre de Jesús, es una sangre de paz. No habla juicio la sangre de Cristo, la sangre de Cristo habla perdón, habla paz. Dice el Salmo 72:14: de engaño y de violencia redimirá tu alma. El Señor puede volver a comprar eso. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. De engaño y de violencia. Y es que el violento no entiende razones, está engañado, está cegado, está enceguecido. Jesucristo tiene el poder y tiene la autoridad para librarnos de esta atadura, porque Él es el príncipe de paz. Esa paz dentro del corazón, esa sangre de Cristo dentro de nosotros, vence a la violencia. ¿Cómo? Bueno, primero que todo, dentro de nosotros mora el príncipe de paz. Y no se trata tan solo de un cambio de control mental, sino que tenemos que sacar esa fuente de violencia que es ilegal dentro de nosotros. Renunciar a eso, confesar, y si es un espíritu de violencia, decir: renuncia a este espíritu de violencia, a esta iniquidad de violencia, si es un pecado que lo has tenido tú, tu familia, tus padres, tus abuelos. Porque el Señor es el príncipe de paz. Mira lo que dice esta hermosa palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Qué extraordinario una paz de Dios que no tenga límite, donde tú puedas dormir tranquilo, levantarte tranquilo, caminar tranquilo, trabajar tranquilo, hablar de las diferencias con tu familia tranquilo, solucionar los problemas sin violencia. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios nos promete que esa paz no tendrá límite. Nosotros tenemos que tomar de esa eternidad para nosotros. No solo nos libra a nosotros, no solo redime nuestra alma, redime nuestra casa, redime nuestra tierra de la violencia y de la destrucción. Ahora, esa tierra, yo ya le decía a usted, no tan solo es la tierra física, porque si la tierra física también se maldice, sino es la tierra de nuestra familia. El evangelio del reino es un evangelio de paz, donde el calzado, el zapato que nos ponemos, es una buena noticia. Y se llama la buena noticia de la paz. ¿Cómo se puede lograr esto? Alcanzando el reino del Señor. ¿Y qué cosa es calzarlo? Bueno, es practicar la paz día a día, es andar en una vida nueva, en un camino hacia el Padre. Ese es el evangelio de salvación. Y esa salvación nos trae libertad de las ataduras del pecado, para vivir para Cristo en paz. Dios envía un mensaje a los hijos de Israel. Estoy leyendo Hechos 10:36. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Saca tus pies de la violencia. Saca tu corazón de la violencia. Saca tus pensamientos de la violencia. Cuando te venga el pensamiento, a este le voy a dar un palmazo, esto me tiene saturado, saca ese pensamiento de ti. No deis lugar al diablo. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, hermanos, veamos que nuestra lucha no es contra las personas, que hay algo más allá que eso. Controlemos los pensamientos, controlemos los impulsos, porque nosotros no estamos poseídos por el infierno. Si el que es el dueño es Jesucristo. Por eso es que no podemos permitir otro gobierno dentro de nosotros. Si el que vino a gobernar y a ser el amo de nuestra vida es el Señor, ¿cómo podemos permitir que haya otra cosa en nosotros? Este es el diseño del cielo, una paz sin límites. Dice Isaías 60, 17 y 18. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, por madera bronce, en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Sale de la tierra de la violencia. Empieza a cambiar las cosas corruptibles, lo que es corruptible, la madera, por el bronce, por lo que es incorruptible del Señor. Vive en paz, piensa en todo lo bueno, lo honesto, lo que es de buen nombre, lo apacible. Nosotros no, pensamos lo que queremos, no. En esto pensar.
dice la palabra, es una orden. ¿Cómo mantenernos libres? Practica la justicia y la rectitud. Libra de la explotación al oprimido. No humilles, no maltrates al extranjero, ni a los huérfanos ni a la viuda. No mates a la gente inocente. ¿Cómo soy libre entonces? Bueno, una vez que confesaste tu pecado, que le pediste perdón al Señor, que le pediste que te limpiara, que te lavara, que renunciaste a esto, que te fuiste de la tierra de la violencia, practica la justicia, practica la rectitud. Sé un mensajero de la paz. Me acordé de una canción, hermano, del mensajero de la paz, que en esta oportunidad no la voy a cantar, pero me acordé. Una vez que el Señor nos liberta, tenemos que vivir en justicia, tenemos que ser rectos, no tenemos que humillar con nuestra palabra, no tenemos que maltratar a los que nos rodean. Y esto es posible, ¿sabe por qué? Porque la genética de maldad fue cambiada por una genética de vida del Señor. Si confesamos nuestro pecado al Señor, Él nos lava, Él nos limpia, nosotros tenemos que entrar en su gobierno, y su gobierno es un reino de paz. Una vez que hemos sido liberados, aprende a vivir de forma distinta. Controla la ira. Controla el mal pensamiento. Controla tu mano. Cuando estés viendo que te estás enojando, toma control. Señor, en el nombre de Jesús, yo no me voy a violentar. Señor, en el nombre de Jesús, yo no voy a violentar a mi familia. Háblalo, háblalo. Esta es una lucha cuerpo a cuerpo, hermano. No me voy a irritar, no voy a quebrar las tazas, no voy a golpear, no voy a hablar mal. Háblalo, que el infierno sepa que estás resistiendo. O sea, no se resiste de forma suavecita. Dios te devolvió la capacidad de elegir. Entonces, quita de ti toda forma de violencia, sean gritos, malas palabras, enojo. Tenemos que ser personas buenas, que siempre piensan lo mejor de los demás, que perdonan y que siempre tienen misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso contigo. ¿O acaso, hermano, el Señor nos ha agarrado a palmazo a nosotros? Ahora te voy a leer finalmente esta palabra como una orden del Señor. Quítense de vosotros toda amargura. Quítala. Quita la amargura. Quita el enojo. Quita la ira. Quita la gritería. Quita la maledicencia. Quita la malicia. Antes bien, una orden. Sé benigno. Sé bueno uno con otro. Es que no me saludó y el que me la hace. No. Sé benigno. Sé benigno. Sé misericordioso, perdona, perdona. Como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Yo le invito que cierre sus ojos en ese lugar donde está, porque los maestros que están ahí van a orar por usted, van a guiarlo en un tiempo con el Señor, y le pido en el nombre de Jesús que usted pueda estar con su espíritu abierto y deje que el Señor le ministre a través de sus maestros. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a decir que nuestro espíritu se abre, nuestra alma se muestra a la luz, nuestras actitudes son sacadas a la luz, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo traiga a la memoria nuestros actos de pecado en esta área, nuestros lazos con esta área, la comunión que tenemos con la violencia, para que podamos delante de tu presencia confesar nuestro pecado, aceptar, Señor, lo que tenemos que aceptar, y dejar de esta forma que la sangre de Cristo nos limpie y quite nuestra maldad. En el nombre de Jesús.